¿Qué tal? Seguimos con este simposio de arte contemporáneo en torno a la Bienal de Arte Contemporáneo y al Festival de Arte Contemporáneo en México. Vamos a concluir con una extraordinaria charla de Paco Barragán, que es muchas cosas en el mundo del arte, curador, crítico, ha escrito un montón de libros del que seguramente vamos a hablar al final de esta charla. Eh, no vamos a hacer una introducción como en todas las charlas, vamos a postear su semblanza curricular y vamos a comenzar esta charla que tituló Paco Barragán como la gente quiere cosas y vamos a dárselas, algo así, ¿no? Ahorita no, seguramente me corregirá Paco. Bienvenido, maestro Barragán, un placer que esté con nosotros. Cuando quieras comenzar. Hola Leonardo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros y gracias también por tus gentiles palabras. Bueno, la charla le puse un título que se llama People Want New Things and We Gotta Give Them That. Es, eh, es como las elecciones, ¿no? Queremos un presidente nuevo. Es Así es. decir, todos queremos cambio. El cambio nos gusta. ¿Por qué? Porque el cambio es un poco la idea de futuro. Y sobre todo el cambio, el futuro conlleva una promesa de algo mejor, más democrático, más utópico, más satisfactorio, en todos los niveles, ¿no? Boris Groys escribió un libro que se llama Sobre lo Nuevo, donde él hablaba de la felicidad de la pérdida de historia, de que ya no necesitábamos imponernos esa idea de progreso, esa idea de futuro utópico, que eso ya no era una necesidad, ¿no? Y entonces él se hacía una pregunta que me parece interesante, que es ¿cuándo y bajo qué circunstancias se presenta lo nuevo? Podemos contestar a ello ahora, en situación de pandemia, de todo este auge digital, las condiciones para presentar ese nuevo. Bueno, el título de mi charla es un poco irónico porque yo pienso que lo nuevo o lo neo es muchas veces hoy en día ya a estas alturas un reciclaje de lo que pasó en el pasado. Ya nadie inventa nada nuevo, ¿no? Entonces yo pienso que para llegar a eso nuevo, a esa versión de lo nuevo, lo interesante es que estudiemos el pasado. Significa estudiar la historia del arte, pero más que la historia del arte, que al fin y al cabo es la historia que hemos aprendido, que hemos estudiado del artista como genio, los movimientos artísticos o los géneros, lo que yo pienso que es interesante que estudiemos la historia del mercado del arte. Es decir, por un lado los agentes y por otro lado las instituciones o plataformas. Entonces voy a hacer mi intervención basada en esos dos polos. Por un lado, voy a hablar brevemente de los agentes, del artista, el galerista, el curador, el coleccionista, desde un punto de vista histórico. Y por otro lado, voy a hablar de la feria y la bienal. No voy a hablar del museo porque, bueno, el museo además considera que no forma parte del mercado del arte, aunque ellos compren en ferias, bienales, subastas, etcétera. Pero lo vamos a dividir así. Porque pienso que lo que nos hace falta en el mundo del arte es más información para tener mejor formación, ¿no? Entonces, el artista. Voy a poner un ejemplo. En cada caso voy a partir de un ejemplo actual que todo el mundo conoce y me voy a referir a un ejemplo del pasado para que podamos comprobar, ¿no? Hablemos, por ejemplo, el ejemplo Damien Hirst. Lo conoce todo el mundo. Artista conocido, radical, polémico, etc. Lo vamos a comparar con Rembrandt para ver si verdaderamente Damien es más radical o Rembrandt era más radical. Rembrandt, estoy hablando en torno al 1600, 1620, 1640. ¿Fue Rembrandt revolucionario? Bueno, en primer lugar, lo que era interesante es que Rembrandt se negó a hacer todo el juego social, es decir, toda esa necesidad de tener que relacionarse con, en tanto que artista, con mecenas y coleccionistas. Aquello era absolutamente radical y lo sigue siendo a día de hoy. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar,
no le gustaba cómo se valoraba la obra de arte, es decir, cómo se establecía el precio de la obra de arte. Porque normalmente el precio de la obra de arte se establecía dependiendo de la cantidad de tiempo que se había invertido en ello. O bien se calculaba por horas, por días, por centímetros, etc. Era lo que se llamaba valore di fatica, lo que había costado hacerlo. Pero Rembrandt impone su criterio y dice, no, el precio de la obra de arte es lo que yo opino, lo que yo estimo que vale la obra de arte. Es lo que se llama valore di stima. Eso era radical. ¿Por qué? Porque Rembrandt entregaba una obra de arte y no estaba acabada. Entonces, él le decía al cliente, al coleccionista, si quieres que te la termine, te va a costar tanto dinero más. Es decir, debían pagar una cantidad adicional. Esto, evidentemente, generaba disputas con sus clientes, pero la idea de ganar más dinero retocando una obra de arte era absolutamente radical. Sin embargo, si bien esta idea de la estimación de no terminar la obra en la pintura le causaba problemas, eso fue su gran triunfo en esa otra faceta que él tenía, que era el grabado, porque él empezó a hacer una serie de grabados, que eran unos sketches, unos dibujos, etcétera, los vendía y después empezó a añadir a esos mismos grabados, esos motivos, los fue terminando, haciendo más sofisticados y tiraba otras series. Y la gente empezó a coleccionar todas esas series de grabados y eso le dio a Rembrandt fama y dinero. Lo cual le permitió, este es otro tercer elemento que me parece muy revolucionario, le permitió comprar en subastas, porque Rembrandt era un apasionado loco coleccionista. Y además tenía una particularidad. Él pujaba y pujaba a los precios hacia arriba, porque él quería conseguir que el estatus social del artista subiera al alcanzar precios mayores. Al final de tanto comprar y pagar precios caros, pues entró varias veces en bancarrota, ¿no? Pero estos son tres elementos fascinantes de Rembrandt que demuestran lo revolucionario que era. Como vimos, no hacer el juego social, decidir lo que iba a cobrar por una obra, aunque no estuviera acabada, y después pujar los precios hacia arriba. Estoy seguro que Damien Hirst es muy revolucionario, pero si tenemos en cuenta el momento en que vivía Rembrandt, él era igual de revolucionario más. Entonces creo que es interesante comparar Hirst con Rembrandt. Así es. Vamos ahora al siguiente ejemplo. El siguiente agente, el galerista. Tomemos como ejemplo Larry Gagosian, uno de los más conocidos, ¿no? Y tomemos a un señor flamenco que se llamaba Guillermo Forchon el Viejo. Vivía en torno a 1608 y 1678. Bueno, este señor era pintor y además marchante y fue el que en un momento determinado en Europa y también en Latinoamérica era el que prácticamente determinaba el tipo de arte y el nivel de producción. Es decir, él era pintor y marchante y distribuyó la escuela flamenca internacionalmente. Eso por un lado. Tenía prácticamente el monopolio, y esto es interesante, de la venta de arte religioso a América Latina. Wow. Un señor, un pintor que vivía en Bélgica, en Flandes, tenía el monopolio. ¿Y cómo era? Es decir, cualquier pintura religiosa en Cuzco, la Nueva España, en Bogotá, pero incluso en Sao Paulo, procedían de su taller. Entonces, ¿cómo hizo él? ¿Cómo consiguió eso? Porque si recordamos, los únicos que tenían permiso para exportar a Latinoamérica era desde puertos españoles y eran mercaderes o comerciantes españoles. Bueno, entonces, él lo que hacía muy bien es que tenía muchos hijos y a cada centro importante como Viena,
París, Florencia, enviaba a sus hijos. En el caso de España, envió a sus hijos primero a Justo Forchon y luego a Guillermo Forchon, el hijo, lo envió a Lisboa y también a Cádiz. Ahí se asociaron con agentes locales y a partir de eso consiguieron dominar todo el mercado, toda pintura que se enviaba desde Cádiz y desde Lisboa a América Latina, toda pintura religiosa, porque había que rellenar decorar todas las iglesias, salía de sus talleres en Flandes, donde él tenía un montón de gente, pintores, que les cobraba por horas, por día, por lo que fuera, ¿no? Fascinante. Entonces, él desarrolló esas estrategias a través de sus hijos. En tercer lugar, se hizo no solo con ese tipo de pintura, que era pintura barata, ¿no? Sino también se hizo con digamos, la pintura sofisticada, la cara de los Van Dyck, la que se vendía en las cortes, que se vendía en Viena, Amberes, etc., ¿no? Entonces, él era una empresa prácticamente como una multinacional de obras de arte y de objetos de lujo que abastecía a las grandes capitales europeas, pero por otro lado también abastecía al mercado barato de copias que se exportaban a países como España y América Latina. Es decir, atacaba por arriba la parte sofisticada de alta cultura, pero también por abajo. Y ello era a través de sus hijos, que vivían en diferentes partes de Europa, y a través de conexiones locales. Una cosa fascinante. Gagosian es un gran galerista, pero él no ha sido capaz de tener la influencia que llegó a tener Guillermo de Forchon, ¿no? Me parece entonces que aquí una vez más vemos qué es posible en cada momento y por qué nos sirve el pasado, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo, que es el curador. Aquí el ejemplo que voy a poner es Harald Seemann y versus el alemán Wilhelm von Bode. El señor Harald Seemann, el mítico curador, todo el mundo lo conoce, el que inventó el curador freelance, es un mito impresionante, ¿no? Pero yo digo, ¿alguien ha oído hablar de Wilhelm von Bode, Ludwig Justi, Hugo von Tschudi? Y sin embargo, casi nadie ha oído hablar de ellos, y ellos son los inventores de la museología moderna y del mal llamado cubo blanco, y no Alfred Barr Jr., porque eso es un fake news de la historiografía británica y norteamericana. Ajá. Además, también creemos, a pies juntillas, que los Spirit Rooms, los cuartos de época, los Board of Trustees, los Friends of the Museum, las asociaciones amigos del Museo del Prado, etcétera, ¿no? Que todos son inventos americanos. Pero ahí también una vez más, tengo que decepcionar al público, porque todo eso se inventó en Alemania entre 1871 y 1933, ¿no? Wilhelm von Bode era el director de los museos berlineses y él verdaderamente fue la avanzadilla de toda esta museología moderna, de todos estos curadores que eran curadores, museólogos, diseñadores de exposiciones, que como Ludwig Just y Hugo Tschudi, que experimentaron. ¿Cómo experimentaron? Experimentaron con la iluminación, experimentaron con el interiorismo, la secuenciación de las obras, la arquitectura, y desarrollaron una sofisticada teoría de color. Tan sofisticada, ese tipo de museología era tan sofisticado que prácticamente cada tipo de arte tenía una museología. Arte expresionista, el surrealista, el plasticista, el suprematista, el dadaísta. Es decir, eso del cubo blanco y café para todos, eso es la pobreza y el desconocimiento de los curadores y los museólogos actuales. Antes no era así para nada, ¿no? Bueno, lo interesante del curador es que antes los grandes curadores, y entre ellos también Alfred Barr Jr., eran narradores, eran museólogos y eran diseñadores de exposiciones.
Hoy los grandes curadores hoy día, entre ellos Harald Seyman y muchos otros que no necesito dar nombres para que nadie se moleste, son narradores, pero no saben mucho de museología ni tampoco de diseño expositivo. Y eso hace que desde México, Madrid, Milán hasta Miami, todo sea el mismo cubo blanco, mismo apática, asépticas exposiciones, y da igual que uno exponga ahí surrealismo, arte conceptual, minimalismo o pop art. Es todo lo mismo, ¿no? Entonces, aquí también pienso que es interesante, para cambiar el presente y hacerlo más interesante, creo que debemos mirar el pasado, porque ahí hay un conocimiento y hay unos diseños museológicos fascinantes. Yo, de hecho, todas las exposiciones que hago, me fijo en exposiciones del pasado que me pueden, y museologías y diseños que me pueden servir, y los adapto al presente, ¿no? Bueno, el curador. Vamos al último agente, al coleccionista, que es fascinante. Vamos a Charles Saatchi, que conoce todo el mundo, y vamos a poner en contraposición a Isabella d'Este. Charles Saatchi es uno de los coleccionistas más, no sé si revolucionarios, pero más determinantes de los últimos decenios. Así es. Y además cada vez ha sido capaz de renovarse y como todo el mundo sabe, lo que compra Saatchi, mucha gente lo compra y lo sigue, ¿no? Entonces, pero verdaderamente era tan revolucionario. Es decir, era más revolucionario e innovador que Isabella d'Este, que era la que llamaban la primadona del Renacimiento. Sabemos la complejidad simbólica e ideológica de los encargos, las famosas commissions, que Isabella d'Este hacía a pintores como Tiziano, Andrea Mantegna, Leonardo da Vinci, Perugino, Gian Cristoforo Romano. Creo que no. Es decir, de cómo Isabella d'Este casi se convierte en coproductora con el pintor de la obra, facilitando las claves iconológicas, etc. Era fascinante. Sabemos de la sofisticación del diseño de los espacios de los palacios, donde cada espacio tenía una obra, un tipo de obra y un tono narrativo también acorde. No. Sabemos, si no sabemos lo sofisticado que eran estos coleccionistas como Isabella d'Este o Cosimo de Medici o Francesco Sforza, difícilmente vamos a tener criterios para valorar a Charles Saatchi y decidir si Charles Saatchi es un digno heredero, llevó el coleccionismo a otro nivel, o simplemente es un aventajado trend follower, seguidor de lo que hicieron ellos, ¿no? Ajá. No me voy a pronunciar sobre eso, pero sí voy a decir con respecto al coleccionismo que lo que no hicieron todos estos grandes mecenas del Renacimiento como Isabella d'Este, Cosimo de Medici o Federico Sforza, es decir, ellos no se convirtieron en dealers y tampoco especularon con obras de arte como ha hecho Saatchi, ¿no? En fin, bien, de aquí, una vez que hemos analizado estos cuatro agentes, ¿no? El artista, el curador, el coleccionista y el galerista, vamos a fijarnos en dos instituciones o plataformas artísticas que además, como tú bien sabes, son las más dinámicas de los últimos 20, 30 años. Por un lado las ferias y por otro lado las bienales, ¿no? Bueno, el ejemplo que voy a tomar como feria es Arco Madrid, que es el ejemplo de la feria global, y el Armory Show, la feria moderna de Estados Unidos 1913. No voy a hablar de Art Basel porque a pesar de que Art Basel es la número 1, Art Basel no es la feria que inventó el modelo que yo llamo la Global Art Fair, el modelo de feria actual o modelo experiencial, porque eso lo inventó Arco Madrid. Eso lo explico en mi libro con datos y señales. Basel, como Frieze, como el Armory Show, cualquier feria en el mundo copió ese modelo experiencial. ¿Qué fue lo que inventó Arco Madrid? Pues inventó la feria como experiencia, pero que es una feria
donde hay conferencias, mesas redondas, donde hay secciones curadas, donde hay pabellones nacionales, donde hay todo tipo de after parties, openings, en museos, etc. Todo ese modelo lo inventó Arco por razones que no voy a entrar ahora, pero que después copiaron otras ferias y donde, sobre todo, Art Basel en Miami lo llevó al paroxismo, ya con no todo solo eso, no solo eso, pero todas esas actividades, pero además como 25 ferias paralelas, ¿no? Que el que ha estado allí, aquello se ha dado cuenta de la magnitud del evento, ¿no? Pero ¿por qué pongo como ejemplo el Armory Show de 1913, que es el ejemplo de la feria moderna? Bueno, es una feria que la organiza la Asociación de Artistas y Escultores Americanos, que se basa en el Salón de los Independientes de 1912, pero es una feria que organiza artistas y que iba en contra de toda la historia del salón, que los salones, como bien sabes, había premios y eran salones jurados. Entonces ellos, el lema era no jury, no prize. No queremos jurados ni queremos premios. Queremos que el público se enfrente directamente con la obra y decida por sí mismo. Entonces, eso ya era muy interesante. Después, en el Armory Show, expusieron 1.300 obras de 300 artistas extranjeros y norteamericanos. Una brutalidad. Y además, era la primera vez que se exponía en una exposición la vanguardia europea, es decir, los Picasso, Braque, Duchamp, Cézanne, Matisse, etcétera, con todos los pintores americanos, norteamericanos. Nunca se había hecho eso. Después, la feria, el Armory Show, era una feria curada. ¿Por qué? Tenía dos curadores. Walter Pach, que era el artista que había vivido desde 1907 en París, era el que había seleccionado a la vanguardia europea, a los Picasso, Braque, Vallotton, todas esas obras, y otro artista, Arthur Davis, era el que había seleccionado a los artistas norteamericanos. Eso ya era también muy revolucionario, porque después eso fue un poco lo que se ha ido imponiendo a partir de los 70, los 80, los curadores con las ferias, como sabemos, ¿no? Después también era una feria que tuvo un éxito mediático impresionante. Debemos recordar que era la feria de Duchamp y el desnudo bajando las escaleras de número 2 de 1912, que aquello causaba un auténtico escándalo. Pero fue una feria muy mediática porque se contrató a un jefe de prensa, se hicieron dossiers de prensa, se encargaron fotografías para entregar a la prensa para imprimir, increíble. Se hicieron pósters, postales, etcétera, un marketing radical. Era, vamos, lo que hacen las ferias hoy. Era ese ejemplo, ¿no? Y después la feria itineró a Chicago y Boston y recibió un total de 271.326 visitantes. Hoy sería impensable. Hoy una feria puede estar entre los 40.000 y los 100.000 de Arco, pero aquello era, y entonces estamos hablando de 1913, aquello era una brutalidad. Y lo más interesante fue que con esa feria, que nada más se celebró una vez, es muy fascinante, yo lo explico en mi libro de manera detallada, Estados Unidos entró de lleno en el arte contemporáneo. Una de las razones, nada más voy a explicar por qué la feria no continuó, fue porque, a pesar de ser la Asociación de Artistas y Escultores Americanas la que la organizaba, la mayor parte de los artistas norteamericanos se consideraron traicionados. Porque claro, llegaron Braque, Picasso, Matisse, etcétera, y les comieron el mercado. En comparación, los precios de los pintores norteamericanos en comparación con los Picasso, Matisse, eran muy caros y además se veían muy tradicionales. Y ahí fue donde los Bliss, los Guggenheim, los Whitney empezaron a comprar, y claro, empezaron a comprar arte americano, y en realidad el Armory Show abrió el mercado americano de par en par para todas las vanguardias europeas, ¿no? En fin, sí. Pero si bien
todas estas ferias son hoy en día, tienen un modelo, son muy revolucionarios, beben mucho de esa edición que hizo el Armory Show. Aparte que tenemos que tener en cuenta otra cosa. Las exposiciones que en aquella época se hacían en Europa eran en Europa, de artistas de obras ahí. La complejidad que supuso transportar las obras, hacer la importación desde un punto de vista legal, burocrático en Estados Unidos y después devolverlo, aquello fue, y eso fue también una de las razones por que dejaron de hacerlo, porque habían pasado como 3 o 4 años y todavía no habían terminado con el papeleo, ¿no? Wow. Bueno, vamos a ir ahora a mi último apartado, la Bienal. Vamos a tomar como ejemplo la Bienal de Venecia, normal, la Bienal de las Bienales, 1800, y el Festival de Olimpia de 762 a.C. Ok. Fíjate si vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Ah, Bueno, como sabéis, Venecia es una de las bienales más conocidas y prácticamente todos los modelos, con ligeras variaciones, más o menos, con pabellones nacionales o sin ellos, se inspiraron en la Bienal de Venecia y esa idea que surgió en su momento de la Bienal como experiencia, como destino turístico, como destino para el arte contemporáneo y también como la Bienal que facilitara la creación de un mercado del arte en Venecia, ¿no? Bueno, entonces, casi siempre los caminos nos llevan a Grecia y Roma. El famoso Festival de Olimpia en el año 762 a.C. trataba precisamente de conceptos como competición, patriotismo, premios, gloria y fama. Y de eso también trata la Bienal de Venecia. En la antigüedad, la vida giraba en torno a festivales religiosos de recurrencia periódica que incluían procesiones, sacrificios, fiestas, competiciones. Pensemos, por ejemplo, en las competiciones de atletismo, poesía, teatro, música, etc. Entonces, si en Venecia son los estados, los pabellones a nivel nacional que compiten por el premio del artista, etc., y los artistas que compiten ahí, entonces eran las ciudades-estado de Atena, Esparta y otras ciudades helénicas que competían entre sí por la gloria. Y además los festivales eran los lugares donde la aristocracia desplegaba su poder de patrocinio de los diferentes eventos y las competiciones. Y lo mismo ocurre hoy en Venecia, donde los grandes coleccionistas y las corporaciones pues también patrocinan muchas de las obras, ya que además digamos la obra predilecta de la Bienal es la instalación, ¿no? sí. Que muchas veces pues ahí hay diferentes engarces entre galeristas, coleccionistas, museos, etcétera, que pagan la producción y el transporte. Bueno, entonces sí, al igual que Venecia hoy, Olimpia entonces, el festival era un famoso santuario para la competición nacional donde el artista era el centro del espectáculo. Después, los romanos convirtieron esos festivales religiosos en auténticos espectáculos, ¿no? Que iban más allá e incluso también eran mucho más cruentos, ¿no? En fin, con fieras y Sí. villanos y de todo, ¿no? Digamos que un poco más gores. Aquí, exactamente, sí, sí, más espectaculares, ¿no? Exacto. Bueno, el resumen de esta intervención, que espero no haya sido demasiado aburrida ni pesada, es que si queremos conocer o cambiar el presente, creo que nos conviene también mirar en el pasado, conocer mejor el pasado para poder darle un giro al presente y aprovechar aquello del pasado que todavía puede tener razón de ser para nosotros, ¿no? Es decir, que debemos conocer mejor la historia de los agentes y de las instituciones que conforman el mundo del arte. Me permito recomendaros mi libro, que explica la historia de las bienales y las ferias desde Grecia y Roma hasta la actualidad, en 300 apretadas páginas, con miles de citas
Entonces ahí está todo lo que se ha escrito al respecto, más toda otra información que yo he aportado. Y con este libro ya prácticamente tienes un buen conocimiento de lo que son las ferias y las bienales, y es un libro, un manual que sirve para estudiantes de universidad, de máster, profesionales del arte, etc. Y aparte que hemos hecho un esfuerzo para que la versión Kindle cueste solo $9,99. Muy barato. Al alcance de Cómprelo todos. ya. Paco, Exactamente. me resulta fascinante cómo haces estas contraposiciones entre información y cómo es que surge justamente a partir de esta contraposición o esta equivalencia, ¿no? Este conocimiento que nos estás otorgando. Tengo un par de preguntas. Tengo aquí, permíteme un segundito. Y que me gustaría comenzar a hacer para poder establecer un diálogo un poco más, digamos, en fin. Dice, Jerry Salz dijo en 2018 que había que romper las ferias de arte. ¿Por qué habrá dicho Jerry eso? ¿Y qué opinas? Bueno, me encanta Jerry porque es un crítico muy populista y popular, ¿no? Ajá. Entonces, él necesita ese tipo de expresiones o de pronunciamientos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta lo que ha dicho Jerry, lo que pasa que no, yo creo que dicho así no está bien articulada la cuestión, ¿no? ¿Te Yo creo refieres que aquí particularmente al artículo que acaba de sacar en el New Yorker, creo? No, este fue un artículo en 2018 que se llamaba, que decía we have to break, es decir, que había que acabar literalmente con las ferias. Entonces Ok, es fascinante. Como tú radical. bien sabes, lo mismo podríamos decir de las bienales, porque las bienales de facto se han convertido en ferias donde se vende directamente. De hecho, la Bienal de Venecia hasta el 68 tenía un marchante oficial que vendía. El 15% era para él y el 2% para él y el 15% para la Bienal. Y solamente en el 68, cuando los estudiantes se pusieron a manifestar, mayo 68 y demás, se quitó. Bueno, yo creo que el tema de las ferias hay dos temas en las ferias, un poco por mi experiencia Ajá. personal. Es decir, en primer lugar, yo veo que los problemas que tienen las ferias son, en primer lugar, tienen un problema de costes, estructura de costes. Es decir, son caras. Tú sabes muy bien que ir a una feria a Nueva York, a Madrid, a Milán, donde sea, transporte, obra, tal, y no sabes cómo vas a salir. Así es. Son caras. Sí. Caras. En segundo lugar, otro de los grandes problemas de las ferias, que veo que se han quedado muy estancadas, es que las ferias no han sido capaces de conseguir nuevos clientes. Ajá. ¿Qué son nuevos clientes? Es decir, coleccionistas. Una de las quejas repetidas que oigo desde hace ya como 5 años, 6 años a galeristas que hacen ferias es que en los últimos años no reciben nuevos clientes. Los coleccionistas que vienen son los que conocen. Entonces las ferias ahí es donde fallan, porque al final una feria se convierte en una agencia inmobiliaria sofisticada. Alquila del centro de convenciones un espacio que a su vez realquila. Pero claro, si no a lo largo del año no trabajas para generar y atraer y formar coleccionistas nuevos, llega un momento en que los galeristas ya conocen a los coleccionistas. Aparte que, como tú bien sabes, cada galería necesita cada año una tasa de renovación. Claro. Porque un coleccionista, una vez que le vendes 5, 6, 10 obras, ya no te va a comprar más. Entonces ahí, aparte de ser caras, veo que no están consiguiendo fomentar coleccionismo nuevo. Y después, lo que hablábamos antes, yo creo que el modelo experiencial que inventó Arco está un poco agotado.
en el sentido que las secciones curadas, las mesas redondas, las fiestas y demás, lo que quiere el galerista es menos ruido y más negocio. ¿Me explico? Muy shakespeariano, por supuesto. Entonces, eso es así. Por otro lado, las galerías, y aquí es lo que yo le contestaría al señor Saltz, Ajá. es decir, hay que romper las ferias. Bueno, las ferias hay buenas, malas y regulares, pero lo importante es que nadie obliga a una galería a ir a una feria. Nadie te pone una pistola en la sien y te dice tienes que ir a base o tienes que ir a Arco Madrid. Entonces yo Pero creo fíjate, al mismo tiempo que le das la razón, porque en tus comentarios anteriores dices que está agotado y que finalmente muchas de las ferias no han encontrado estos nuevos compradores, ¿no? O no han fomentado estos nuevos sí, compradores. pero lo que yo digo es que no hay que quitar las ferias. Lo que hay Ajá, que hacer con las ferias es reformularlas. No tienes hay toda que la quitar razón. las bienales, porque las bienales se han convertido de facto en ferias de arte. No, hay que reformularlas, hay que ver qué es lo bueno y hay que adaptar el sistema. Hay Tienes toda la que razón. aplicar el cambio. Porque también sabes, creo Entonces, que yo lo digo como él, perdón. no, que tienes toda la razón porque finalmente las ferias de arte no solo activan el mercado del arte de ciertas regiones, sino que activan a toda una ciudad y a comunidades completas, ¿no? Entonces realmente Exactamente. a lo mejor las Aparte, galerías también tendrían que replantearse ese tipo de participaciones o el tipo de negociación con las grandes ferias, ¿no? como tú bien dices, las ferias no son ni buenas ni malas, depende de lo que se haga en cada sitio. Aparte que las ferias son lugares fantásticos, porque al fin y al cabo, yo nunca me voy a oponer a una feria, porque al fin y al cabo hay diferentes tipos de ferias, locales, regionales, internacionales, pero las ferias en el fondo dan la posibilidad a artistas jóvenes, más conocidos, menos conocidos, a exponer su obra. Y eso siempre es bueno, ¿no? Ujú, sin lugar a dudas. Paco, ¿crees que hay diferencias importantes entre las ferias por ejemplo, en el caso de este continente, de las ferias que se hacen en la parte de Norteamérica y en la parte de Sudamérica? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, antes de contestarte a esta pregunta, quiero contestar un poco, si te parece bien, cuál es el problema que yo veo, porque tú hablabas de las galerías, Así ¿no? es ¿Cuál muy es el importante, sí. problema que, ¿Cuál es el problema que yo veo que tienen las galerías? Ajá, Yo lo llamo las tres M's. Es ajá, como la compañía dice tres M's, ajá. Mining, Minnesota, Massachusetts. ¿Te acuerdas la de las pegatinas, no? Sí, claro, Bueno, las claro. tres M. Para mí el problema de las galerías es las tres M's. Money, Markets, Museology. Sí, Money. ¿Qué quiero decir con money? El ejemplo que me gusta poner es el ejemplo del concesionario de coches. No sé si en México se dice así, sí, pero es la casa grande donde se venden sí, coches. las agencias. Uno puede tener un taller para reparar coches pequeñito o un concesionario de coches. Una galería de arte es como un concesionario de coches. El concesionario de coches te pide un espacio grande, te piden una inversión, te piden tener sección de ventas, atención al cliente, Atención al cliente, postventas, claro. etcétera, un número de... Una galería necesita eso. Si miramos la historia del arte y miramos los galeristas importantes, Volar, Kahnweiler, Leo Castelli, Sonnabend, Paul Rosenberg, todas son personas con dinero o con conexiones, socios capitalistas. Es decir, yo veo que mucha gente abre una galería, pero que sin tener un respaldo, y basta que hagas una o dos ferias que te haya ido mal y ya estás en problemas. Entonces, primero debemos ser conscientes que no todo el mundo puede abrir una galería. Eso es
el elemento económico. Después, el elemento de mercado. El elemento de mercado, como hemos visto antes, hay que segmentar el mercado, hay que realizar estrategias. No sirve ir a una feria así sin más, llevo mis artistas y a ver qué pasa. Eso es absolutamente suicida. Y después el tercer elemento, que yo llamo museology, es que veo que uno de los retos de las galerías es diseñar los stands. Son todos súper aburridos. Sí, Hay tienes toda la razón. 200 galerías, 200 stands y no hay diferencia entre ningún stand. Ni usan color, ni iluminación, secuenciación, nada. La mejor manera, por ejemplo, los stands de Gurmisinska en Miami, los diseña Claude Picasso, pero son Ok. espectaculares. Eso hay que trabajarlo un poco más. No podemos ir al típico, la pared blanca, llenarlo de cosas y tal. Entonces yo veo que hay esos tres elementos. Sí, Ahora, y ahora llego a tu pregunta el Global North el y Global el North, Global el South. South, ajá, exacto. El sur global, por no usar la palabra, es un poco eufemístico, por no usar la palabra países en vía de desarrollo o países del tercer mundo, países económicamente no tan avanzados. Bueno, mira, mi experiencia es que, uno, en realidad el Global South se usa para designar todo aquello que no es el norte de Europa y Estados Unidos, Ajá, ¿vale? No solo Latinoamérica, el sur de Europa, Oriente Medio, pero también Rusia, Asia, etcétera, ¿no? Entonces, mi experiencia es que da igual que uno vaya a Maco, a Arco Madrid, a, a la Feria Milán, a Art Dubai, a Singapur, Art Basel Hong Kong o Art Moscú, da igual. Es decir, si tú no tienes contactos locales y prescriptores locales, no vas a vender nada. Te vas a estrellar, pero además no solo te vas a estrellar, es que muchas veces ni siquiera conoces los coleccionistas locales. Ahora, si tú vas al Global North, si tú vas a Basilea, Miami, Londres, Nueva York, tú vas con tus artistas de siempre, te puede ir muy bien, puedes vender un montón, te puede ir normal, te puede ir regular, pero siempre vas a conocer coleccionistas. ujú, Tú vas a México, a Maco, tú vas a Madrid o a otros sitios, por lo general te va a ir mal y muchas veces ni conocen los coleccionistas. ¿Por qué? Porque, bueno, no se presentan, los asesores los llevan a sus galerías, etcétera. claro. Entonces, los mercados del Global South son muy complejos, se basan en otros códigos, no es como los calvinistas del norte, que es mucho más abierto, Mm, y entonces tú necesitas conexiones, necesitas trabajarte el mercado. Si mm, tú quieres ir a Maco, necesitas tener contactos allí, personas que te traigan a los coleccionistas. Igual necesitas ir allí y hacer intercambio con una galería de allí, exponer tus artistas allí. Necesitas tener una presencia. Y esto está basado en datos, porque yo he visto cómo con la crisis muchas galerías españolas empezaron a ir a Maco, empezaron a ir a Arbo, empezaron a ajá, ir a Arteba y a muchos sitios y no han vuelto. Ha sido un desastre. La rotación ha sido altísima. ajá. Entonces, Global South, ni loco de visitar. Paco, y si es tan complejo, por ejemplo, el Global South para implementar este tipo de ventas, con la pandemia, ¿cómo ha resultado esta explosión de galerías digitales, ¿no? De ferias online, que ya no sé si tienen esta misma complejidad de la que estás hablando? ¿Cómo ha Bueno, funcionado? ¿Qué sucede? mira, yo creo que un poco lo de las ferias online ha cogido al mundo del arte con el paso cambiado, ¿no? Es decir, se dio la pandemia y entonces nuestro yo neoliberal no nos permite que estemos en casa parados sin ser productivos, porque nos hace sentir mal.
esto el coreano, el filósofo Byung-Chul Han lo explica muy bien, ¿no? Entonces, todos, desde nuestras casas, seamos gestores, curadores, comisarios, galeristas, directores de museos, todos nos hemos sentido en la obligación, en la necesidad de ser productivos. Entonces, han surgido estas ferias online, han surgido book signings online, han surgido exposiciones online, han surgido gallery walks online, ha sido pues como una eclosión, ¿no? Pero cuando uno va y se mete en las OVR, las Online Film Rooms de Art Basel o de Frieze, que yo me he metido varias veces, la experiencia es pobre, es decir, poco atractiva, porque al final lo único que es, como puedes ver, es una página web prácticamente, y la única diferencia es que en la derecha pone el precio de la obra. No es que hayan pensado espacios desde un punto de vista estético más atractivos o donde la obra estuviera como recreando la galería, etcétera. No, entonces es como un apaño. Martin Herbert, un crítico británico de Art Review muy conocido, hablaba un poco de lo antisublime que resultan estas ferias digitales y de la nostalgia que genera de lo real, ¿no? Entonces, para mí, si me permites hacer un poco una broma, La que usted quiera, maestro Paco. Entre la feria digital y la feria presencial o la feria normal, ¿no? Es como comparar el sexo digital con el sexo real. El sexo digital sirve para un apaño, pero nadie va a ser tan loco como preferirlo al sexo real. Pues claro, esto también. Ahora, lo que yo creo es que si no hay pronto una vacuna y esto se alarga, pienso que en general el mundo del arte va a crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, los presencialistas, aquellos pocos que van a poder viajar a las ferias de verdad, a las bienales y tal, y los que se van a tener que contentar con verlo online y visitar las exposiciones presenciales, pero en sus propios países o en la región o la ciudad o lo que sea. Y todo ello va a establecer, yo creo que todo ello, esto de lo digital, le va a otorgar todavía mucha más aura a la exposición real, a la feria real, a la bienal real, ¿no? Es un poco así. Sí. Pero hoy por hoy las soluciones que se han buscado son soluciones rápidas y muy pobres desde un punto de vista estético, ¿no? Sí, es complicado, nos tomó a todos por sorpresa. Paco, tenemos 5 minutos para concluir tu brillante participación. Me gustaría otra vez que nos recomendaras tu libro. ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Qué podemos hacer? Seguramente ahí vienen más libros tuyos. Sí, mira, mi libro, lo interesante es que, bueno, hago todo el repaso de la historia de las ferias bienales, pero también hago una cosa que es interesante, pienso, que es que en cada momento también intento establecer un poco, en cada momento, por ejemplo, en Grecia, en Roma, en el Renacimiento, el Barroco, etc., intento establecer un momento, explicar un poco cómo era la posición social del artista y cuál es su relación con las ferias en concreto y con el mercado del arte. Porque durante mucho tiempo los grandes artistas, Rembrandt y toda esa gente, Rubens y tal, esos no iban a ferias. Las ferias eran para los artistas pobres, malos. ¿Me explico? Sí. Entonces es fascinante. Y de cómo esa lucha del artista por disociarse de las artes manuales y convertirse en un miembro de las artes liberales. Es fascinante, ¿no? Sí. Bueno, en Amazon se puede comprar y estoy contento. He hecho un estudio bastante riguroso y espero que la gente lo disfrute. Seguramente, Paco. Como hemos disfrutado también tu charla, te agradecemos muchísimo
el Festival de Arte Contemporáneo cierra con broche de oro estos 2 días de charlas con expertos como tú en torno al mercado del arte. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo hasta Oviedo. Nos vemos muy pronto. Yo espero que realmente vengas a León en algún momento de la normalización post-pandémica. Y me dará muchísimo gusto saludarte, abrazarte y seguir hablando, ¿no? Con más gente y contigo particularmente sobre esto que tú has desarrollado. ¿Te puedo pasar algo por el chat? Claro. Mira, te voy a pasar un file. A ver, from my computer. Te voy a pasar 2 cosas. Uno es el cover y otro es el look into the book. Ajá. Que son el look into the book, así lo puedes distribuir para la gente que lo quiera. Que nos manden un mensaje en a esta charla y con mucho gusto se los enviamos. Nos encargamos con Óscar Asensio que les envíe un correíto con lo que nos acabas de mandar. ¿Te parece? Bueno, el look into the book, ahí está la introducción y después varias páginas de cada capítulo, entonces se hacen una idea. ¿Vale? Sí, está buenísimo. Muy bien, un placer. Un placer también, Paco. Volvamos Estoy seguro que sí, y va a ser igualmente muy disfrutable como el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Paco. Un abrazo. Gracias a ti. Yo quiero despedir. Y gracias. Gracias, muchísimas gracias. Yo quiero despedir estos días de charlas en el Festival de Arte Contemporáneo. Ha sido muy interesante escuchar a todos estos participantes, a todos esos expertos. Estoy seguro que nuestro siguiente ciclo de conferencias en el próximo FIAC será tan interesante como este. Les recordamos también que próximamente saldrá el nuevo número de la nueva época de la revista Expo, que es esta revista que habla sobre los contenidos que tenemos en las salas de exposiciones. Seguramente va a haber información de trámite, va a estar toda la información de los 2 ciclos de charlas que tuvimos ahora con links directos para que vean las charlas. Por lo pronto, no me queda más que darle las gracias, agradecer su atención. Nos vemos muy pronto y sigan a la Coordinación de Artes Visuales en Facebook e Instagram, al Instituto Cultural de León y a fiacmx.com. Les agradezco mucho. Hasta muy pronto. Gracias.